La decisión del presidente López Obrador de no invitar a los titulares de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, a la ceremonia de conmemoración de la independencia nacional, más allá del berrinche que supone, no los invito porque es público y sabido que tenemos diferencias, dijo, como si eso fuera una justificación política e institucionalmente válida, constituye el enésimo capítulo, uno de los más mezquinos, por cierto, de una larga historia de ejercicio del poder de manera personalista y personalizada. Es indudable que en nuestro país siempre ha existido una fascinación por figuras autoritarias y fuertes que ejercen el poder de manera centralizada. Octavio Paz identificó desde 1970, en su ensayo Postdata, un nexo de continuidad entre las instituciones de Tlatoani prehispánico, el virrey colonial y el presidente como figura central que caracterizó a todas las constituciones del México independiente y que denominó el hilo de la dominación. En efecto, nuestra historia, en los hechos, ha estado caracterizada por el fenómeno de la dominación del pueblo por parte de un poder fuerte, autoritario y concentrado. Salvo el breve paréntesis que representó el régimen de la Constitución de 1857, en el que el presidente estuvo acotado como nunca, el titular del Ejecutivo siempre ha estado colocado en una condición de preeminencia y hegemonía dentro de nuestro sistema político. Lo anterior se acentuó particularmente a lo largo del siglo XX, cuando en el México postrevolucionario se consolidó el régimen que Vargas Llosa llamó dictadura perfecta y que se caracterizó porque, si bien en el plano normativo la nuestra era una constitución democrática, al incluir los mecanismos de control del poder típicos de los estados constitucionales, elecciones periódicas, reconocimiento de los derechos humanos, división de poderes, principio de legalidad, mecanismos, si bien precarios, de control de constitucionalidad, entre otros, en los hechos, la realidad era totalmente diferente al haberse establecido un sistema político en el que el poder se ejercía por el Ejecutivo de manera arbitraria, discrecional y prácticamente sin controles ni contrapesos institucionales. Como lo he señalado en otras ocasiones, hay tres razones que explican esa preeminencia de la figura del presidente en nuestro sistema político y que lo colocan como el vértice del aparato de poder del Estado. En primer lugar, México tiene un presidencialismo desde un punto de vista constitucional. Y no me refiero solo a que la designación del titular del Ejecutivo ocurre a través de una elección diferente a la del Legislativo, primer rasgo distintivo de los sistemas presidenciales frente a los parlamentarios, sino porque nuestra Carta Magna le atribuye al presidente una serie de atribuciones que lo colocan en una posición de preeminencia sobre los otros poderes de una manera mucho más clara y evidente que en otros regímenes presidenciales. Así, por ejemplo, ante un segundo rechazo en la terna de propuestas de ministros a la Suprema Corte por parte del Senado, el presidente constitucionalmente tiene libertad para elegir libremente a quien quiera de entre los propuestos. De igual modo, durante décadas, el presidente fue responsable último de la justicia social mediante el reparto agrario o la potestad de resolver los conflictos laborales a través de los representantes del gobierno designados por él como los terceros que resolvían las disputas en las juntas de conciliación y arbitraje, entre muchos otros ejemplos. En segundo lugar, nuestro país adolece de un presidencialismo desde el punto de vista político, en la medida en la que el titular del Ejecutivo ha sido y sigue siendo una figura central en el proceso de toma de decisiones políticas al ejercer casi siempre un control absoluto sobre las estructuras de su partido, incluidos sus legisladores, como acabamos de ver, por cierto, en el reciente proceso de definición de la candidatura presidencial de Morena, en donde ganó quien por años fue la abierta favorita del actual presidente. Eso por no hablar de las capacidades de presión política que sus atribuciones legales le permiten ejercer sobre los diversos grupos de poder como la prensa, los sindicatos o los grupos empresariales, entre otros. Finalmente, en tercer lugar, también adolecemos un presidencialismo de tipo mental, ya que en el imaginario colectivo el presidente lo puede todo. Es el personaje responsable de los bienes y de los males que sufre el país, el que es capaz con sus meras decisiones de cambiar el sentido de la historia nacional, el que con su magnanimidad o su ira es capaz de decidir nuestro destino colectivo. Es claro el enorme poder político y jurídico que en México le hemos otorgado al presidente, pero también es cierto que su poder está envuelto en una especie de mito
que colectivamente contribuimos a crear. Basta ver, de cara a los comicios del próximo año, cómo toda la discusión política ha girado en torno a la figura de quienes serán las candidatas presidenciales, olvidándonos que también tendrá lugar la estratégica elección de las cámaras del Congreso, acaso más importante, pues es en esa elección en donde se resolverá si volvemos a un escenario de contrapesos institucionales como los que habíamos logrado construir con tanto esfuerzo, o bien si seguimos por la deriva del presidencialismo autoritario que a contrapelo de nuestras conquistas democráticas se ha venido reinstaurando.